Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Pili Tutoriales High Day. Hoy vamos a comenzar el capítulo 1 de Recorriendo High Day. Vamos a hacer muchos videos, ya les había yo explicado en el video anterior, donde vamos a mirar las novedades de cada nivel, desde que empiezas a abrir la granja hasta que ya casi que llegas al nivel 100. Si tú eres un granjero experimentado, ya te las sabes todas, estás en el nivel 300, ya sabes dónde están todas las máquinas, cuáles son todos los productos, entonces no te sugiero que veas estos videos porque estos videos son para gente que recién comienza en el mundo de High Day o que dejó High Day durante mucho tiempo y hasta ahora está retomando, o que apenas está en el nivel 12, 15, 20 y quieren saber qué hay más allá. Para esas personas son las que les estamos dedicando estos videos. Entonces, arranquemos de una vez. Bien, inicialmente en el nivel 1 vamos a conocer a Mr. Wicker, el espantapájaros que te ayudará en este mundo de High Day. Vamos a iniciar nuestra granja con 350 monedas y con 30 diamantes. Nos van a dar 6 parcelas por defecto. Y este espantapájaros es el que nos va a ayudar a sembrar, a cosechar, nos van a enseñar a hacer todas esas cosas, pues que es lo primero que se puede hacer en High Day. Recuerda que a partir del momento en que tú empiezas a cosechar, cada vez que coseches puedes recibir ciertos materiales, dependiendo del nivel en el que estés. Por ejemplo, en tu nivel tienes palas y tienes dinamitas y tú cosechas y cosechas y cosechas, pues solo vas a recibir palas y dinamitas. Recuerda también que a partir del nivel 1 ya te empiezan a salir materiales de granero y materiales de silo, porque esos sí los tenemos desbloqueados desde los inicios. En este nivel simplemente debes seguir las instrucciones que te indican. Vas a remodelar el granero, el silo, la casa blanca y pues muy rápidamente vas a subir de nivel. ¿Qué cosecha vamos a tener en el nivel 1? La cosecha es el trigo, va a madurar en 2 minutos, te lo vas a poder vender a 36 monedas, pero solo hasta el nivel 7 que te permitan acceder a la tienda. Luego te van a dar un animal que es la gallina. Cuesta 10 monedas cada una, puedes comprar máximo 6 y van a producir huevos. El primer corral siempre te lo da Mr. Wicker y es de construcción inmediata. El huevo se va a tardar 19 minutos y va a costar 19 monedas en nuestra tienda, una sola unidad, y 180 cuando son 10. El huevo se va a usar para infinidad de cosas, pero por ahora solo huevitos. El nivel 2 te van a dar 85 monedas por simplemente pasar de nivel. Te van a tocar darle nombre a tu granja y el XP para pasar al nivel 3 va a ser solo de 7. Te van a entregar otra cosecha, que es la cosecha del maíz. Va a madurar en 5 minutos y se vende relativamente fácil cuando es a precio base a 20 monedas y el precio máximo es de 72 monedas. Vas a tener que comprar la panadería a un costo de 20 monedas, tarda 10 segundos en construirse y de ahí vas a poder sacar el pan. Esto simplemente en el nivel 2. El pan tú lo vas a hacer de 4 a 5 minutos. El precio de venta por unidad es de 21 y por 10 son 216. Solo vas a necesitar 3 trigos para crear tu pan. Luego ya en el nivel número 3 vas a tener 3 parcelas más y un diamante. Vas a desbloquear los visitantes y vas a necesitar 14 XP para poder pasar al nivel 4. En el nivel 3 te van a dar la moledora. La moledora te va a costar 5 monedas, va a tardar 30 segundos en construirse y te va a producir la comida de los animales, el pienso de los animales de toda tu granja. El pienso de gallina inicialmente te va a tardar 5 minutos, va a costar 72 monedas en la venta y solo vas a necesitar 2 trigos y un maíz para producir y poder alimentar a tus gallinas.
En el nivel 4 te van a dar 100 monedas por pasar de nivel y vas a necesitar 30 XP para llegar al nivel 5. Estos niveles se pasan rapidísimo porque realmente es muy sencillo lo que tú tienes que hacer. Te van a dar también la camioneta para comenzar a hacer repartos y ganar más monedas y más XP. Solo vas a tener un pedido en el tablón, pero a medida que pases de nivel te van a dar más. Bien, cosas importantes del camión, va a ser de mucha utilidad cuando todavía no tienes la tienda desbloqueada, porque vas a poder mandar todas tus cosas y no llenarte en el granero. Sin embargo, cuando ya tú desbloquees en el nivel 7 la tienda, te va a salir más fácil vender todo a la tienda y de precio máximo, porque vas a ganar más monedas que lo que te va a dar el camión. Lo ideal es que tú envíes camiones con cosechas únicamente y así vas a tratar de hacer un poco de XP sin que pierdas monedas en el proceso o tus productos. También tenemos un pili tutorial que explica cómo enviar muchos camiones con pocos productos, que es ideal para los niveles bajos, para que puedan hacer sus eventos de camiones, que de hecho estamos ahora en un evento de camión mandando 100 camiones, lo cual es bastante difícil en los niveles pequeños, pero poco a poco pues lo vas a lograr. Luego sigue nuestro nivel 5. Vas a recibir un diamante y 3 parcelas más. Vas a recibir también mucho material de mina, pero todavía la mina no está desbloqueada. Lo vas a recibir para poder despejar un poco las zonas de tu granja. Vas a conocer a Greg. Tienes que ir a su tienda a comprar algunas cosas que él te va a mostrar. Esa granja de Greg te va a dar productos o materiales o cultivos aleatorios y tú vas a poder cambiar esa tienda de Greg por 5 diamantes. La verdad, no les aconsejo que hagan eso porque Greg igual tampoco es que dé muchas cosas pues importantes, sino pues que vayan una vez al día y compren lo que les da si es que les sirven. Vas a tener 2 pedidos en el tablón del camión y también es importante que te van a aparecer los visitantes especiales. Los visitantes especiales son gente que te va apareciendo en la granja, que se va presentando y te va a ir pidiendo productos. Ay, por favor, tiene 300 trigos, o tiene 2 huevos, o tiene una manta, dependiendo de tu nivel. Los visitantes especiales no te van a pagar lo máximo que cuesta el producto en la tienda, pero sí van a hacer que tú puedas conseguir monedas y XP cada vez que le vendas. Entonces, para los niveles pequeños que aún no tienen la tienda, es un buen recurso para ir desocupando. Bien, el cultivo que vamos a tener en el nivel 5 va a ser la soya. Va a madurar en 20 minutos y se vende muy fácil porque la soya se utiliza para muchas cosas. Su precio máximo en la tienda va a ser de 108 monedas. Ya estamos llegando al nivel 6. En el nivel 6 vas a tener 3 repartos del camión. Vamos a tener muchas sorpresas porque nos van a dar un animal nuevo, nuevos productos y una máquina. Bien, el animal va a ser la vaca. Cada vaca cuesta 50 monedas. Puedes tener máximo 6 y te van a producir leche en 1 hora. También les puedes hacer comida desde la moledora, que ya te la habían dado en el nivel 3. Se va a tardar 10 minutos haciendo el pienso de la vaca. Vas a necesitar 2 ollas y un maíz para poderle alimentar a las vacas. Recuerden que cada pienso te van a dar 3 comiditas de cada animal. Luego, cuando las vacas ya estén listas, a partir de 1 hora, te van a producir leche de vaca. Cada vaca te va a dar una sola leche. Y esa leche la vas a poder usar en la lechería. La lechería tiene un costo de 50 monedas. Tarda un tiempo de 2 horas en construirse y por ahora solo te va a poder producir nata, aunque ahí vamos a producir todos los lácteos que existen en la granja. La nata se va a tardar unos 20 minutos, va a requerir una sola leche y en la tienda te va a costar 50 monedas una sola nata.
Las 10 valen 504 monedas. Es un producto muy fácil de vender, se vende rapidísimo. En el nivel 7 vas a recibir 3 parcelas más y un diamante. Luego vas a encontrar una nueva máquina, 2 nuevos productos, el puesto de venta te lo van a desbloquear y esto está súper interesante porque aquí te voy a explicar cómo usar tu puesto de venta. El puesto de venta es este puesto color rojo con blanco que se encuentra cerca a la esquina de la granja. Este puesto de venta va a permitir que ustedes ganen monedas y puedan vender sus productos o sus cosechas para evitar que el granero, que es donde guardan los materiales, o el silo, que es donde guardan sus cosechas, se llene demasiado. Existen 2 tipos de precio o 3 tipos de precio en el puesto de venta. El primero es el precio de moneda, que es cuando tú lo vendes lo que quieras vender a una sola moneda. Hay varios botones en el puesto de venta. Para poder vender algo solo debes darle clic a donde dice crear nueva venta y ahí te va a llevar a 2 pestañas. La primera, la del silo, que es donde están las cosechas, y la segunda, la del granero, que es donde están los materiales y los productos. Si queremos vender materiales o productos, simplemente escoges el producto que quieras vender. En este caso voy a vender trigo para que vean y no desperdiciemos pues algún otro tipo de producto. Si ustedes lo señalan, el defecto de la tienda es que siempre va a coger la mitad de lo que tengan. En este caso, como tengo 16, me pondrán 8 únicamente. Si yo tuviera 20, me colocarían 10. Lo máximo que coloca por caja son 10, ya sea productos, materiales o cosechas. Entonces, si yo quiero vender más de los 8 que me ponen en la tienda, solo le voy a dar al más y voy a llegar hasta el máximo, que es 10. Si yo lo quiero vender a moneda, existen estos 2 botones que crearon hace relativamente poco, donde me lleva desde lo mínimo hasta lo máximo el valor de el precio del producto o cultivo que yo estoy vendiendo. En este caso, si lo quiero vender a moneda, le doy el botoncito de bajar. Si lo quiero vender al máximo, le doy al máximo, pero si yo quiero venderlo a otro precio, que es el precio base, que es este precio que por defecto te da la tienda, también lo puedes hacer. Si yo no quiero venderlo a 10, sino quiero a 11 o a 12 o a 13, solo debo subirle o bajarle dependiendo el precio que yo quiera entregar a mi producto. Entonces le voy a dar al máximo y ese periódico que se ve ahí que está titilando es para anunciar tus productos. ¿Qué significa anunciar los productos? Es mostrarle a todos los que juegan Hay Day en el mundo que tú estás vendiendo ese producto o esa cosecha a ese precio. Entonces, existe lo que significa aquí nosotros el periódico de Hay Day. Este periódico de Hay Day te va a mostrar en todo el mundo las ventas del mundo. Obviamente varía mucho dependiendo de si estoy en una tableta o si estoy en un celular. Si estoy en un celular solo me va a mostrar 4 por hoja y si estoy en una tableta me va a mostrar 6 vendedores por hoja. Se van a encontrar también unas ofertas diarias, que son las que están en esta parte de aquí, que nos venden artículos por diamantes. No les aconsejo que los compren, son demasiado costosos, les sale más fácil cosechar para que les salga o intercambiarlo en los grupos de Facebook. Y bueno, y ahí ya ustedes pueden ver y buscar el producto o cosecha que quieran. Ideal en los niveles pequeños que ustedes compren a moneda o a precio base. El precio máximo no se lo recomiendo porque gastarían mucho más monedas y la verdad tenemos pues muy poquitas. Entonces, cuando yo quiero vender, solo le voy a dar ahí
el precio máximo, y si lo quiero anunciar al periódico, le voy a dar el chulito verde que está apareciendo en ese instante. Le voy a dar en poner a la venta, y mientras esté ese periódico ahí donde les estoy mostrando, todo el mundo está pudiendo entrar, todos los que vean esa venta están pudiendo entrar a mi granja y a mi tienda. Entonces, si yo quiero venderle otra cosa a otro amigo, a otro precio, a moneda, digamos, entonces la gente lo va a ver, va a entrar, y estoy en riesgo de que alguien más entre y lo compre. Entonces, lo ideal es que mientras ustedes tengan ese periódico ahí, no vendan nada, o díganle a su compañero o a su amigo que tienen un anuncio. Entonces díganle el trigo que está, el trigo de 8 o el que está en la primera caja o en la última caja o lo que sea, tiene anuncio. Ya una vez el amigo compra el anuncio, ustedes ya le pueden vender lo que le quieran vender al amigo, para que no haya riesgo en su tienda y que no vaya a entrar alguien más a comprárselo. Si ustedes quieren, pueden llenar todas las cajas que tienen en sus tiendas. Ahí están viendo que ahí entró un granjero que se llama Madre Luna a comprarme mis 2 productos. Ya una vez comprados, ustedes recogen sus moneditas y se les van a ir sumando pues en el banco de las monedas. Si no lo venden por alguna razón, vuelvan a colocar el anuncio una y otra vez, y verán que igual eso se va a vender como sea. En caso de que nadie lo quiera y ustedes ya pongan muchos anuncios, va a venir Greg o va a venir Tom, que lo vamos a ir conociendo a medida que vayamos pasando por estos niveles, y les voy a explicar quién es Tom, y nos van a comprar estos productos. Igual nos van a dar el precio que nosotros pusimos ahí de venta, así que eso no se va a perder. Entonces, para finalizar nuestro video, en el nivel 7 nos van a dar caña de azúcar, que va a madurar en 30 minutos y tiene un precio máximo de tienda de 144 monedas. Además de eso, nos van a dar la azucarera, que tiene un costo de 350 monedas. Se va a construir en un tiempo de 6 horas y va a producir, por ahora, azúcar moreno. El azúcar moreno va a ser parte de los nuevos productos del nivel 7, que serán 2. El pan de maíz, que se produce en la panadería con un tiempo de 30 minutos. Vas a necesitar 2 maíces y 2 huevos para hacerlo. Y el azúcar moreno, que tiene un tiempo de producción de 20 minutos. Solo vas a necesitar una caña de azúcar para producirlo y nada más. Bueno, ya para finalizar, no me queda más que agradecerles a todos ustedes que se vieron el video completo, que llegaron hasta aquí. Si me encontraste por casualidad, yo soy Pili García, esto es Hayday Pili Tutoriales. Suscríbete para más información. Seguiremos montando más y más videos y estamos haciendo muchos sorteos, así que ve revisando también los otros videos que he montado para que estés enterado de nuevas noticias y puedas ganarte los premios en caso de ser ganador. Dale un like si te gustó este video, compártelo con todos tus amigos granjeros del vecindario, del Facebook, de todos lados. Y bueno, hasta una próxima oportunidad, que estén muy bien.